Hola, ¿cómo estás? Son las 20:30, muy buenas noches, espero que hayas tenido un buen lunes y un mejor fin de semana. Estamos arrancando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y lo primero que quiero hacer hoy es dejar bien, pero bien claro que esto que está empezando es efectivamente Bienvenidos al Tren y que esta efectivamente es la pantalla del canal Bravo TV. Para ser más claro, te confirmo que sí, vos pusiste Bravo TV con tu control remoto para ver Bienvenidos al Tren y sí, esto que estás viendo es Bienvenidos al Tren y este canal es Bravo TV. ¿A qué viene tanta aclaración? Es que de ninguna manera quiero que pienses que este es uno más de los fenómenos testimoniales que están dándose por estos días en el país. Fíjate, acaban de ser nombrados ministros del gobierno del expresidente Milei, dos personas que hasta hace poco fueron votadas para otra cosa. Un caso es el de Manuel Adorni, flamante jefe de gabinete. En realidad Adorni, recordarás, hace unos meses encabezó la lista de La Libertad Avanza para la legislatura porteña y ganó. Prometió que el 10 de diciembre iba a renunciar a su puesto como vocero presidencial para ser legislador porteño, pero no. Desde hoy es el jefe de los ministros del gabinete. Otro caso es el de Diego Santilli, que ganó el domingo pasado, el otro domingo, como candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero hoy es el nuevo ministro del Interior. Y esto es todavía más curioso, porque Santilli ni siquiera tenía su foto en la boleta. ¿Te acordás? Parece que fue hace un montón, pero fue hace apenas 10 días. La foto que estaba en la boleta en realidad era de alguien que ni siquiera fue candidato, porque bueno, tenía unos asuntitos narcos no del todo claros o clarísimos, según como quieras verlo. O sea que ni pelado ni colorado. ¿A quién habrás votado? Parece que quienes pusieron una cruz en el casillero que tenía la foto de Spert, pensando que en realidad elegían a Santilli, en realidad terminaron votando a la corista de Milei en el Movistar Arena. Fíjate, para que la vayas conociendo, la chica de rulos, porque el que está al lado es el expresidente, la chica de rulos es tu diputada electa. Es tu diputada electa. No sé el nombre, todavía no, pero debe estar ahí en la lista. Después nos preguntamos por qué la gente ya no cree tan ciegamente en el sistema democrático. La verdad es que en época de fake news, que haya candidatos fake no debería sorprendernos tanto. De hecho, no solo hay candidatos testimoniales. ¿Acaso el expresidente Milei no tiene mascotas testimoniales? Y las primeras damas, o por lo menos los ensayos de primeras damas, vienen siendo bastante testimoniales, digamos todo, pero hay más. La CGT no es una central obrera testimonial y el peronismo tan concentrado en autocriticarse, autoflagelarse y autochocarse, ¿no es ya una oposición medio testimonial? Bueno, claro, más testimonial aún es la oposición de los gobernadores que se oponen, meta a decir, sí Milei, sí Milei. También tenemos una moneda testimonial. ¿Acaso no hablamos en pesos, pero pensamos en dólares aquí en Argentina? Y ahora que volvió Cavallo para impulsar la dolarización de nuevo, ni te cuento. Pero si pensamos en cargos públicos, el más testimonial es el de Javier Milei. Desde que Trump decidió intervenir, el Jabo se convirtió en el primer presidente testimonial de la democracia. Como dice Charlie, la vanguardia es así. ¿Será que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un lugar en el que nada es lo que dice ser? Ah, bueno, perdón, eso ya existe y se llama Argentina. Así que si tenés ganas de ver qué anda pasando en este país testimonial, te invito a repasar las noticias del día con nuestro equipo. Subite que este programa ya arrancó, se llama Bienvenidos al Tren y ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien y todo eso, como Poli Sabatés, a quien vamos a tratar muy bien y la vamos a cuidar. ¿Cómo estás, Poli? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien, vos? Muy bien, por suerte. ¿Vos bien? Sí, sí, Okay. Unos dolores de panza, pero estamos bien. Perfecto, muy bien. Es porque está jugando a su equipo, aclaremos. Estoy muy El nerviosa. nerviosismo. Está jugando Banfield, estamos Sí. muy nerviosos. Bueno, cuando salgamos de acá veremos si ganó. Eso, perfecto. ¿Cómo está Valen Castro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Preocupadas porque no tenemos moneda, no tenemos país. Pero vamos a tener, no tenemos moneda, pero vamos a tener muy pronto. Pero parece. prontamente vamos a tener y no va a ser el peso. Eso, te damos pistas para que vayas más o menos intuyendo por dónde viene la cosa. Pero no van a ser esas las noticias que contemos, sino otras. ¿Qué pasó hoy? Poli, Bueno, subámonos al furgón. Sí, repasamos si te parece los cambios en el gabinete que pasaron desde el viernes hasta acá. Hoy hubo nuevos anuncios. El viernes no sé qué estaban haciendo ustedes. Yo entré al teatro, salí
y ya no había, Guillermo Franco ya no estaba en el Nosotros gobierno. estábamos acá hablando de otra cosa, Claro, mientras por ustedes estaban cucaracha acá. me contaban que Franco ya no era Claro. el jefe de gabinete. Bueno, renunció efectivamente. Guillermo Franco, se venía hablando de la renuncia. Sí, claro. Él estaba un poco cansado también de las operaciones mediáticas que decían que salía, que entraba, que no renovaba. 3 días antes había dicho que sí, que seguía, pero efectivamente, bueno, anunció que no, hizo un tuit de renuncia y inmediatamente el gobierno anunció a Manuel Adorni, que yo te lo conté, ¿te acordás el otro día? Me pusiste Sí. cara de sorprendido de no puede ser Adorni. ¿Te parece Adorni? El Te jefe decía de yo. gabinete. Bueno, efectivamente sucedió. Pienso igual que Macri. Viste que a Mauricio le Exacto. pareció lo mismo que a mí. Bueno, ¿querés que lo veamos el tuit de Macri? Porque lo tenemos. Dale, porque por favor. inmediatamente salió Macri, que se había reunido esa noche, estaba comiendo milanesas con el presidente Javier Milei, y a Milei le sonó el teléfono, se tuvo que ir de la reunión, y Macri tuiteó que estaba básicamente en desacuerdo con esta decisión, que no le parecía que después de la elección del domingo pasado, este fuera el rumbo, me refiero a Adorni concretamente, fuera el rumbo que tiene que tomar el gobierno. Él quería un hombre de más experiencia en la política, ponderó a Francos, al saliente Francos, y dijo, lo de Adorni, la verdad que no. Sugirió un Horacio Marín, ¿no? Sí, en el mismo posteo. Al ¿no? presidente IPF, que dijo, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué yo? Estaba de viaje y dijo, no, pará, yo no tengo nada que ver. Bueno, su queja de Macri, un Macri que había dicho antes de la reunión con Milei, yo voy a ir a decirle al presidente todo lo que pienso y él me va a escuchar, porque este es más o menos nuestro pacto tácito, yo lo apoyo y también tengo, no sé si una luz verde para darle todas mis opiniones de forma irrestricta, pero un poco sí, eso es lo que pretendía básicamente el expresidente. Bueno, se enojó bastante Macri con la noticia, con la designación de Adorni, que era un secreto a voces de todos modos, y después Milei, ya me confundo un poco los días, pero creo que el sábado nombró a Santilli, a Diego Claro. Santilli, que había sido el gran ganador de las elecciones provinciales, que había reemplazado a José Luis Espert, y lo nombró como ministro del Interior, porque se había ido el ministro del Interior, Claro. también, Lisandro Catalán, junto con Francos, un nombre de Francos. Bueno, lo nombró Javier Milei, entonces ahí estamos viendo el tuit con el que anuncia esta nueva designación, un cargo importante. Sin duda. Que depende del gobierno, puede ser más importante o menos importante. Hasta ahora tampoco es que el Ministerio del Interior tuvo un rol muy importante, pero el gobierno da señales de que Ahora va a ser importante, porque ahora sí se abriría este diálogo con los Exactamente. gobernadores y bueno, tendría un rol un poco más relevante, en Sí. todo caso, el Ministerio del Interior. Ahora, una cosita sobre Santilli. Sí. La carambola en la vida de Santilli de los últimos 3 meses es increíble, ¿no? Sí. Porque era un candidato que está bien, estaba tercero en la lista, pero no era un candidato tan visible, no estaba en un lugar que seguramente le gustaría demasiado, tercero abajo de Espert y de Karen Reinhardt. Se baja Espert, gana un protagonismo inesperado, termina ganando la elección y 3 días después es ministro del Interior. Es tremendo, O sea, sí. Él quiere ser gobernador igual, Sí, esas claro. son sus aspiraciones para el 2027, pero sí, termina siendo ministro del Interior. A Macri le gustó esta designación. Esto compensó un poquitito el disgusto Compensó. de Adorni. No sé si lo terminó de calmar, pero un poquito le compensó, ¿no? Mira, Macri salió a tuitear un hombre del PRO designado. Déjame dudar que Santilli hoy sea un hombre del PRO. Se sienta del PRO. Claro, está Sí. bastante pintado de violeta, Santilli ya a esta altura, de hecho se rapó, bueno, hizo Sí, todo sí. ese show. No sé si lo leemos en general como un hombre del PRO, pero sí era un hombre del PRO claramente, y sí es un hombre más del estilo de Francos, en el sentido de político más tradicional, y lo que había pedido Macri. Bueno, En un ratito vamos a tratar de meternos un poco en la cabeza de Mauricio Macri y en la interna del PRO, si es que queda gente con la cual hacer una interna, Sí. porque vamos a estar hablando con un especialista. bien. Dentro de un ratito Bueno, nomás. buenísimo. Ana Tamagno es el nombre de la legisladora que reemplazaría a Santilli. También te lo pongo en potencial. Es la porque corista, ahora, la chica que sí, veíamos la recién. cantante de la banda presidencial. También te Sí. lo pongo en potencial. Mañana puede cambiar todo, porque ahora, recién a último minuto, se habla de que por la ley de paridad, según la distinta interpretación, tendría que reemplazarlo un varón. Ok. Así que bueno, Ana Tamagno, de todos modos, es esta cantante que sería la Que igual diputada. entró, igual va a Sí, ser sí, sí, diputada, sí, sí. digamos. Tal vez Pero- no en el lugar que ocupaba Exacto. Santilli, pero ella es una diputada electa, ¿no? Sí, y hoy se reunió el gabinete, Milei reunió a su nuevo gabinete, y hay un video que tengo para compartir con ustedes, que lo subió a sus redes el presidente. ¿Es este? Es este. A ver, viene ¿lo podemos? ¿Tiene sonido o es así? Tiene un sonido en la Está versión original. musicalizado. Porque suelen escucharse las palmadas, pega palmadas fuertes el presidente cuando te abraza, ¿ves? Ahí está. En realidad cuando abraza a hombres le da palmada fuerte y cuando abraza a damas es como más suavecito.
Bueno, muy jocoso. El gobierno obviamente está mostrando una primavera, ¿no? Después de la elección del domingo. Ahí lo abraza a... ¿Ese es Adorni? No, ese es... no, Adorni. Adorni. Ahora, porque como está ahora tapado, ahí está el colo, son ahí está el colo. parecidos de atrás ahora. Santilli y Adorni, ahí está el colo. Ahí, este es buenísimo, es Petri, Luis Petri. Ay, pero qué Un abrazo muy juguetones, profundo, loco. sí. Petri que se va después del 10 de diciembre, asume su banca Patricia en Bullrich. Mendoza. Sí. Acá, atención con este saludo a Santiago Caputo. Yo después quiero que discutamos qué se están diciendo, ¿no? Porque hay dos frases posibles. O ya te va a tocar a vos, porque al final quedó sin ningún cargo Santiago Caputo. Martín Menem, ¿no? Sí. O la otra frase posible es, bueno, ¿cómo zafaste? Claro. ¿Cómo seguís zafando de no estar en el gabinete, no? Ah, después saluda a Karina, o sea, te saluda primero el presi y después viene y te saluda a Karina también. Sí. Bueno, ahí está. Ah, ya empezó de vuelta. Empezó de vuelta la ronda de saludos. El Esto ya lo gobierno vimos. posteó Bien. este video en las cuentas oficiales y hubo otra nueva designación hoy. Secretario de Finanzas Alejandro Leu, era un ex titular, vicepresidente del Banco Central y también de YPF. Bueno, era una de las designaciones que faltaban. Ocupa el lugar que ocupaba Kirno. Exacto, que ahora es el nuevo canciller, que ya se reunió con el embajador de Estados Unidos aquí en la Argentina, así que ya están todos debutando en sus nuevas funciones y el gabinete en pleno. Sí, hay que decirlo, Patricia Bullrich y Luis Petri se van cuando asuman sus bancas, así que ahí habría nuevos cambios, pero sí ya hay un gabinete más armado para lo que viene, que es, como decía recién, esta primavera del gobierno que ahora va a buscar las reformas y el presupuesto. En cuanto a los ministerios de seguridad y de defensa, igual el objetivo de tanto de Bullrich como de Petri era dejar como a sus segundos allí, ¿no? Sí. ¿Eso sucederá? En el caso de Patricia Bullrich casi seguro que sí, y en defensa sí. A ver, Santiago Caputo está viendo qué puede hacer, ¿Con qué se puede ¿no? quedar? Porque la verdad es que vos el otro día me preguntabas, ¿quién gana con este cambio? No me acuerdo qué cambio era, y yo te dije, gana Karina, con estos cambios también gana Karina. Claro, claro. Básicamente porque Caputo no ocupa ningún lugar de relevancia, por ejemplo, no es el nuevo jefe de gabinete, que es algo que se especulaba, o no es el ministro del Interior, entonces, si bien quizás Santilli no es un hombre nato de Karina, bueno, Karina está muy contenta, y muestra un poco esto que hablábamos el otro día también, que más que un triángulo de hierro, son dos hermanos gobernando con un asesor estrella muy importante, pero que hay pesos diferenciados, Sí, claro. claramente en el gobierno. Y esto se nota aún más después de las elecciones, ¿no? Sí, muchísimo, absolutamente. Te decía presupuesto, recién te mencionaba presupuesto, y se están discutiendo por estos días varios presupuestos, los provinciales y los nacionales. Me voy a quedar con el nacional primero porque mañana sesiona la comisión de presupuesto que preside Venegas Lynch, el baterista de Sí, claro. la banda. Yo te los voy ubicando por si... Es para que ver qué ahora lugar están todos ocupan. en el Congreso. La Exacto. banda presidencial ya está Sí. como tomando el Congreso, sí, ¿no? Sí, bueno, espero que hagan nuevas canciones. Bueno, tenemos tres, de hecho. Está Berti, Sí. está la corista de Rulos, Anita, sí, digamos, Ana, y está Lilia. ¿no? bueno, y el presidente. Y el presidente. Y el presidente Javier Milei. Sturzenegger sí forma parte de otra banda. Sí. Bueno, y mañana sesiona la Comisión de Presupuesto. Acá hay una discusión, estoy hablando del presupuesto nacional en este caso. Ya cerraron las rondas de exposición. Nosotros compartíamos la semana pasada, particularmente la de Patricia Bullrich. Bueno, la discusión ahora es si se dictamina, si se logra dictamen. Dictamen es el paso previo al tratamiento en la Cámara, si se logra dictamen ahora, mañana mismo, como quiere la oposición, o después del 10 de diciembre, que es lo que quiere el oficialismo. ¿Por qué? Porque tiene una Cámara más favorable, obviamente, entonces lo quieren tratar en extraordinarias. Lo que está pidiendo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, es, bueno, al que el gobierno llame a extraordinarias, así yo tengo la excusa para decirle a la oposición, lo pateamos un poquito. Lo que está diciendo la oposición es, mientras no haya llamado a extraordinarias, mañana mismo se puede dictaminar. Bueno, mañana va a estar esa pelea, todos mirando a las 12 del mediodía, que es esa reunión. Y vamos el a gobierno ver... quiere que sean extraordinarias, Sí. es con otros números, con el Exacto, Congreso mucho nuevo, más un favorable. Congreso mucho más favorable para ellos. Mucho más favorable. Recordemos que la oposición tiene críticas muy concretas respecto a este presupuesto, que prevé, por ejemplo, una inflación de 10,1 para el año que viene, bastante baja. Sí, sí. Bueno, y un crecimiento del PBI de un 5%, bueno, unas expectativas bastante buenas para el gobierno, hay que ver obviamente después si se cumplen. Pero también se está discutiendo el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, y ahí quiero ir porque hoy lo presentó el gobernador Axel Kicillof. Si les parece, vemos un video que hoy contaba sus lineamientos y lo discutimos. Hay algunos casos de retiro del Estado Nacional, medicamentos oncológicos, programa Remediar, también asistencia en lo que hace a lo alimentario. Bueno,
pero también en cada una de las áreas de gobierno se reproduce lo mismo. Sobre eso está que no contamos con un Ministerio de Trabajo o de Producción a nivel nacional que cuando cierra una empresa se ocupe a ver si hay alguna solución de corto, de mediano, de algún tipo de miras, pero que dé una respuesta a la gente que con desesperación empieza a perder sus trabajos. Hay algunos... Ahí estaba parte de lo que decía el gobernador hoy presentando, ¿no? el proyecto de presupuesto. Sí, 43 billones de pesos es el presupuesto que pide la provincia de Buenos Aires, que pide el gobernador Kicillof. ¿Cómo? 43.000 millones. 43 billones de pesos, 43.000 millones de pesos, sí, billones de pesos, sí. Bueno, va a tener una negociación también intensa porque no solo necesita los votos de la oposición, sino también del peronismo, y sabemos que en la provincia hay internas en el peronismo. No se prevé un incremento en cargas tributarias y sobre todo este presupuesto va a ir a cuestiones sociales, que son las que dice justamente Kicillof que están recortando. Sí. Un punto central de la presentación del presupuesto de hoy por la tarde por el gobernador Axel Kicillof tiene que ver con la inversión, ¿no? Decir, bueno, en un contexto, incluso lo puso en números, decir, bueno, la construcción está 25 puntos por debajo, la industria 10% por debajo, lo que necesitamos es inversión productiva y se estima una inversión de un 8%, que es un número bastante contundente para pensar la inversión, sobre todo municipal, que van a recibir los distintos municipios desde la provincia de Buenos Aires, específicamente a programas dirigidos a la industria, a recuperar empresas, pymes, pequeñas empresas. Así que, bueno, eso es uno de los puntos centrales que tiene este presupuesto 2026, al cual, bueno, se tiene que someter a la discusión en la legislatura bonaerense. También hay intención, me parece ahí, de diferenciarse claramente de la administración nacional, ¿no? En qué invertimos la plata en la provincia, en qué invierte el dinero la nación. Sí, ¿no? En el presupuesto nacional hay incrementos a jubilaciones, a educación, a salud, pero en montos mucho menos significativos de los que las comunidades afectadas obviamente están pidiendo. Bueno, vamos a ver cómo le va a Kicillof también, porque no la tiene fácil tampoco internamente, digo, dentro del propio peronismo en la discusión en la legislatura bonaerense. Y decía el gobernador, recién mencionaba el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo dijo, y sigue la discusión muy fuerte por la reforma laboral. Recordemos que no está presentada oficialmente, pero sí que se está hablando de posibles lineamientos que el gobierno quiere llevar a cabo para los trabajadores y las trabajadoras. Y te quiero contar algo de la CGT, que es que en los últimos días hubo algunas declaraciones de dirigentes de la CGT que dijeron, ojo, podríamos... No hablaron de paro, pero podríamos hacer medidas contundentes. Esas fueron declaraciones textuales, por ejemplo, de Gerardo Martínez de la UOCRA. Qué sorprendente lo que me contás. La verdad que sí, la verdad que sí se aprueban esos términos o se discuten esos términos la reforma laboral. La UOCRA, a través de su titular, fue uno de los que salieron muy fuerte, y también la bancaria. Tenemos un comunicado ahí que yo de todos modos se los resumo. Bueno, ellos dicen básicamente es inadmisible una reforma laboral de estas características y no vamos a convalidar ningún retroceso que tenga que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La bancaria, Sergio Palazzo, bueno, también todo esto antes de las elecciones de la CGT, que son en 2 días. Claro. Y perdón, esto basándose de todos modos todavía en trascendidos, ¿no? No ha habido ninguna comunicación oficial con respecto al contenido de la reforma laboral que siguen llamando modernización laboral, por otro lado, ¿no? No, está buena la pregunta. Lo que dice el gobierno, lo que dijo el otro día en las comisiones, el gobierno fue, las reformas se presentan el 15 de diciembre, todas las reformas se presentan el 15 de diciembre. Sí, la semana pasada circuló un proyecto de una diputada santafesina libertaria que el año pasado presentó un proyecto de reforma laboral, y entonces se entendió, bueno, tenía la firma de Esper, tenía firma de distintos diputados libertarios, se entendió que esa podría ser la base para la reforma propiamente dicha que presente el gobierno. Todavía no hay. Lo que sí hay, como decía recién, es el Congreso de la CGT este miércoles, donde se elegiría, también lo voy a poner potencial si me dejas, yo pongo todo potencial porque después, viste, no te la juegues con nada. ¿Viste este país como es? Se elegiría el nuevo triunvirato, se elegiría porque hoy trascendió que podrían renovarse 6 meses más los cargos de los 3 secretarios generales actuales. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y con qué fin? ¿Por qué extender esta agonía 6 meses más? Bueno, para ver cómo reacciona el gobierno con las reformas, para esperar el cambio del Congreso Nacional, para ver... O sea, conservemos un triunvirato dócil hasta que vengan las reformas, algo así. Bueno, eso es no sé, yo no creo que sea así.
sí creo que se va a elegir un triunvirato porque hay mucha presión para que cambie, justamente. Pero bueno, lo pongo en potencial porque todo puede pasar. Es este miércoles la cita, el Congreso en Obras Sanitarias. Vamos a ver si de ahí surge el triunvirato o no triunvirato, quizás son dos, quizás es uno. Pero bueno, algunas declaraciones iniciales de una CGT que dice, ojo con la reforma porque podríamos no parar, pero sí enojarnos. Hacer una movilización quizás. Sí, hacer puchero o algo así. Bien, son las 20:50 ya y vamos a abrir nuestra primera mesa de conversación. Vamos a hablar de una película que pasó por las salas y entiendo que la semana pasada llegó a la plataforma Netflix. Hablamos de una producción nacional, La Mujer de la Fila, y estamos con su director, con Benjamín Ávila, para que nos cuente un poco porque hay varios aspectos muy interesantes sobre esta producción. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Contanos vos de qué se trata La Mujer de la Fila. Bueno, La Mujer de la Fila es una película que cuenta la historia de Andrea Casamento. Está basada en la historia real de lo que ella pasó en el año 2004, en la época de Bloomberg. Ella iba a las marchas de Bloomberg pidiendo mano dura y baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad, algo parecido a lo que está pasando ahora, como los ciclos de la vida, ¿no? Y una semana después de ir a la famosa gran marcha que hubo en el Congreso, meten preso a su hijo y ella, por el hecho real, un hecho que no cometió, y ella tiene que empezar a ir a Ezeiza a visitar a su hijo, porque fue a la comisaría a tratar de sacar a su hijo por cuando duraba la investigación, y lo que sucedió fue que el juez le dijo, no, con todo lo que está pasando, voy a tener a los medios después acá afuera reclamándome y a la gente reclamando, así que sigue el camino normal, y ella lo mandan a Ezeiza con 18 años y tiene que empezar a ir a Ezeiza a hacer la fila, por eso se llama La Mujer de la Fila, para visitar a su hijo. Y a partir de eso, esta mujer de clase media, media alta, que ella no es como las otros, tiene que empezar a atravesar. En general no son chicos de clase media alta quienes van a la cárcel, ¿no? En general no, la gran mayoría, te diría que más del 95% de las personas que están en privados de su libertad son personas de bajos recursos. Pero ella tiene que empezar a atravesar ese universo que ella creía y prejuzgaba tanto y a convertirse en una más de esas mujeres, y es ese tránsito de esta mujer que atraviesa todo ese universo de prejuicios y de mares de prejuicios para descubrir de verdad lo que ella realmente es, que es un poco lo que Andrea Casamento en algún momento me dice, mira, yo antes de que viviera todo lo que viví, mi única preocupación era que iba a hacer todas las tardes a las 5 de la tarde, que me iba a poner a las 5 de la tarde para ir a tomar el té con las chicas, y hoy soy feliz. Esa frase así como que resume en una síntesis muy profunda de lo que es elegir tu propia vida y antes simplemente vivir como una especie de inercia de la vida que la llevaba a estar viviendo los patrones sociales que le habían marcado. Ahora quiero que veamos el tráiler en instantes nomás, pero es curioso lo que decís porque elegir su propia vida cuando en realidad, bueno, fue una circunstancia no elegida la que la llevó a esa situación en la que ella termina, bueno, eligiendo su propia vida, ¿no? Es que atravesar, cuando la vida te lleva a esos lugares tan límites, hay un momento o que te destruís o elegís salir adelante y tomar las riendas de tu propia vida. Entonces me parece que es un ejemplo muy importante lo que vivió Andrea, porque a partir de eso también ella se juntó con las mujeres que hacen la fila, armaron una asociación hace más de 20 años, se llama CIFAD, y que lo que hacen es ayudar a las familias que como ella no tenían ni idea de lo que había que hacer, entonces los nuevos familiares van y se sostienen entre ellos, pero a su vez también se enteran de qué pueden hacer, cómo ayudar, etc. No es una película que viene a hablar sobre lo que sucede dentro de las cárceles, sino de aquellos que visitan y sostienen la cárcel. En el borde, en el intercambio. Es el lado oscuro del lado oscuro, o sea, la cárcel en la sociedad es el lado oscuro, y este es el lado oscuro de ese lado oscuro. Nadie nunca habla de los familiares y a su vez es una mesa de 4 patas, pero hay una pata que no se habla con los familiares. Está la justicia, los internos, el sistema judicial, y están los familiares, que de verdad son los que sostienen lo que pasa adentro, en muchos sentidos sostienen.
y es el lugar donde ellas pelean justamente para que se les dé lugar, se las escuche, etcétera. Hay algo que queda muy expuesto en la película que tiene que ver con el rol de las mujeres, ¿no? Gestionando todas estas situaciones, mujeres madres, pero también mujeres esposas que quizás sus maridos estaban en una situación de encierro. E hijas también, y hijas también, pero bueno, siempre las mujeres son las que hacen las filas o las que se veían, por lo menos en la película, que es lo que también pasa en la vida real. ¿Qué pasó cuando te empezaste a acercar a esas mujeres que hacen las filas? Cuando empezabas a ver que había todas mujeres, que no había varones que hacían la fila, ¿cómo se fue dando esa dimensión también de género que trasciende la película? ¿Puedo hacer una majuleada? Sí. No me contestes ahora. Veamos el tráiler y después le respondés la pregunta. Vale, veamos el tráiler de la mujer de la fila. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. ¿Qué hace a la fila? Sí, es un segundito. A mi hijo le acaban de entrar. Es un momento, por favor. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. Rafa, no se puede. Muy grande. Pero es una frazada. Son nueva, ¿no? Está para allá, dale. Hay que esperar a la carátula que ponga el juez. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, ¿no? Si no tiene mesa. ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? ¿Conoce usted a un señor que se apellida Santillán? No, nunca escuché ese nombre. Lo estoy buscando a Santillán. No te conviene andar por ahí preguntando por eso. ¿A dónde me llevo? Agachá la cabeza. ¿Para qué? ¡Agachá la cabeza, te dije! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Quería hablar nomás. Él se está portando bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. Perdón, quería un poquito de contexto para tu respuesta a la pregunta de Valen, ahora que todos vieron el tráiler. Bueno, yo creo que la contención femenina, que está de alguna manera innata en ese lugar de la maternidad y del lugar del cobijo, que es esa energía femenina que contiene, nutre y cobija, sucedió en muchos momentos de la historia de nuestro país, digamos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres del dolor, digo, siempre son las mujeres las que van a atravesar aquellos lugares más oscuros, que se animan a atravesar y a enfrentar esos lugares más oscuros. Entonces me parece que hay algo de lo femenino que sostienen a pesar de todo, digamos, no hay una fuerza distinta. No podría, creo que da para una charla mucho más larga para poder entrar en esos pormenores del por qué, pero sí lo que sucede en el hecho concreto, que el 85% de las personas que visitan a las personas que están privadas de libertad son mujeres, tanto en las cárceles de hombres como de mujeres, también en ambos lugares. Y también dentro de las cárceles de mujeres, que son muchas menos también la cantidad de personas, mujeres que están presas que hombres, muchas veces no las visitan porque le dicen no vengas, usa esa plata para los chicos, para la comida, entonces también hay otro lugar donde el hombre se siente que tiene que ser sostenido y por otro lado la mujer prefiere resignar esa visita. Algo que no contamos todavía, bueno, viste el tráiler y viste que la protagonista de la película es Natalia Oreiro, pero trabajaste también con mujeres reales que están en esa situación, con mujeres de la fila de verdad. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la película en realidad, Andrea Casamento era la presidenta de ACIFAD, trabajamos con las chicas de ACIFAD, que es la asociación que ellas fundaron, y son las que de alguna manera tuvieron la posibilidad. Te tengo que interrumpir, no funciona tu micrófono, lo vamos a corregir enseguida, mientras bueno. hacemos un poco de tiempo para corregir el micrófono de Benjamín Ávila, mil disculpas, pero lo que estábamos contando es que, digo, además de la mujer de la fila en la ficción, que es Natalia Oreiro, hay mujeres de la fila reales en la película.
¿Cómo? No sé, pero ahí te lo arreglan. Déjalo en manos de nuestro es muy sonidista. Sí. Novedoso ver cómo dentro de la cárcel también hay otro tipo de códigos, otras vivencias. Hay una escena que yo la película la vi con mi mamá, que le lleva unas zapatillas nuevas de marca y le dice porque las vas a necesitar. Y claro, al pibe en la cárcel la zapatilla de marca no sirve, digo, eso provoca una pelea, provoca conflicto y digo, son cosas que uno quizás desde afuera no los ve, pero son códigos establecidos y vivencias que cambian en el adentro de las cárceles. Ahí te tenemos de vuelta, Benjamín, disculpa. Parece que sí. Sí. Parece que sí. Espero que sí. Entonces, sí, nos estabas diciendo, bueno, sobre tu experiencia de trabajar con las mujeres de la fila. Mira, fue como entrar pasaron varias cosas. Una es ofrecerles a ellas que puedan como participar de una especie de aventura que cuenta sus historias, pero que no es su historia literalmente. Para ellas fue eso, fue una especie de aventura, estar en una película, estar con Natalia, digo, la verdad que fue como algo que dijo Andrea también antes de empezar el rodaje, dijo, chicas, aprovechemos que esto es para nosotras, por fin tenemos algo que también es para nosotras, algo que nos va a servir para que en el próximo año podamos hablar de los que vivimos en esta película y no estar todo el tiempo estar ante el dolor y los problemas que tenemos diariamente. Andrea tiene esa manera de ver la vida también y fue así, la verdad que la pasaron espectacular. También ellas traen una verdad, por lo tanto hay algunas escenas, ya que la viste, hay algunas escenas donde ellas participan y dan su testimonio y se integran en este grupo, son las que la cobijan también, son las que dan el abrigo y el colchón a esta mujer que está en su propia transición de poder ver su vida, cómo se transforma, ella cree que se desmorona, pero a la larga en realidad está renaciendo. Y eso es de alguna manera la película habla de eso, es el renacer de una mujer dentro de un gran grupo de otras mujeres que también se han renacido. Y qué importante también hablar de la justicia, pienso, no sé si viste Belén, pero pienso justo salieron bastante cerca, obviamente son historias que nada que ver, pero que ponen el foco en la mujer, que ponen el foco en la justicia. No sé si hiciste ese paralelismo o si pensaste como un momento del cine en el que se está hablando de eso, que me parece re importante. Sí, yo creo que siempre, a veces los temas empiezan como a emerger, es el contexto de la cárcel, La llegada del hijo también es una película que se estrenó hace poco que también habla sobre eso. Siempre creo que algunos temas emergen y son necesariamente llevan la agenda, o por lo menos pretendemos cuando hacemos una película traer a la agenda un tema. En nuestro caso tiene que ver con esto de la familia y este lugar de la oscuridad. Y también una cosa muy importante para nosotros, era importante entender que estas mujeres de alguna manera lo que están tratando de hacer no es luchar contra, que es una manera muy interesante que tiene Andrea Casamento de manejarse institucionalmente, sino que es abrir la mesa y abrir el diálogo. Dice, yo te escucho, pero necesito que me escuches. Y en ese lugar, así van con los jueces, así van con el sistema del servicio penitenciario y así van con los internos también, con los propios internos, con sus familiares que le dicen, loco, a mí me pasa también cosas. Digo, me pasa de todo, tengo que estar bancando, son 2 casas las que tienen que bancar, las familias que tienen a sus familiares presos, son 2 casas, son 2 vidas, tienen que empezar a mentir en sus trabajos, en su vida cotidiana, mienten, tienen que mentir también para que sus hijos le renueven las matrículas de los colegios, porque si no se enteran, no los invitan al coso o no le dan la matrícula nueva. Digo, la verdad que son mujeres que tienen que sostener un día a día contra el prejuicio social inevitable. Y en Acifad lo que reciben es por lo menos estar en un lugar donde ellas mismas se pueden estar tranquilas de que pueden hablar de igual a igual con alguien sin ser prejuiciadas, digamos. Decías al principio que el hijo de Andrea, de la Andrea de la vida real, digamos, cae en cana, va detenido por un delito que no cometió. ¿Cómo terminó esa historia? ¿Tiene un final? Ya salió de la cárcel a esta altura, no sé si lo podés contar. Fue en la historia real, porque en la ficción pasan otras cosas, pero en la historia real el hijo, Andrea logró que a los 6 meses le hicieron juicio y se fue declarado inocente. En la historia que nosotros contamos, como queríamos complejizarlo un poquito más, sobre todo porque queríamos que se hable no de la justicia, de la injusta justicia, como sucedió en el caso de Andrea, sino que queríamos que se hable de las familias y de las mujeres. De alguna manera hicimos algunas modificaciones justamente para que la empatía y el lugar de la problemática que queremos tocar no sea la justicia. Entonces acá
Véanla, que se va a complejizar un poquito más cuando lo vean. No vi la película, la voy a ver en estos días, pero viendo el tráiler, en el tráiler uno percibe un pulso medio de thriller, ¿no? Está bien, es un tráiler, ¿no? Es pero un thriller. Es un thriller, Es porque un lo que thriller. contás parece algo más dramático que un thriller, ¿no? Es un thriller dramático. Ahí va. Está bien el género que planteas, pero sí, suceden porque ella tiene que también, un poco también tomado de muchas historias de Mares del Dolor, que las mujeres también se adentran en universos al que sus hijos estuvieron, que son los que hace aparte del thriller de la película, pero que también está tomado en hechos reales, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue un paneo sobre las situaciones de muchas familias y de muchos familiares que han vivido estas situaciones, y las trajimos para hablar del tema, no de Andrea Casamento específicamente, sino de todas las mujeres, como una cosa un poco más amplia. ¿Cómo es? Perdón, adelante, después pregunto. ¿Cómo es dirigir a Natalia Oreiro en ese rol? Bueno, yo con Natalia ya había trabajado en Infancia Clandestina, y después produje Gilda, por lo tanto nos conocemos hace tiempo, y bueno, la verdad que es un placer trabajar con ella, es una compañera de trabajo increíble. Y cuando le ofrecí, la llamé, le mandé una charla TED, que recomiendo que la vean, que hizo Andrea Casamento en el 2017, le mandé la charla TED primero, después le mandé el guión, y le dije, metámonos acá, y ella, la verdad que cuando vio la charla TED, dijo, esto es una historia espectacular. Y dije, bueno, te mando el guión, y le mandé el guión, y quedó fascinada, y fue maravilloso lo que le pasó a ella, porque fuimos a CIFAD con Natalia, las conoció a todas las chicas, varias veces fuimos, y Natalia me dijo, mira, Benja, yo soy Andrea, o sea, yo me muero si me pasa algo como le pasó a ella. Yo soy ella, digamos, yo la entiendo perfectamente, vamos por ahí, o sea, vamos por todo lo que yo vivo, con estos 46 años que tengo, con todo lo que estoy viviendo, digamos, vamos por ahí. Y la verdad que trabajamos como muy, te diría como muy expuestos, ¿no? Realmente fue un rodaje que nos tirábamos a la pileta a ver qué salían día a día. Fue un hermoso rodaje, muy profundo, muy intenso también, porque se filmó fue la primera película de ficción que se filmó en la cárcel de Seiza Hombres, de verdad, nunca se había filmado una ficción ahí. También en otras cárceles que filmamos, fue un rodaje intenso y muy hermoso al mismo tiempo, porque también las mujeres, lo que sucedían era que hacíamos la primera escena, la primera toma de una escena, y ellas estaban de extras o algunas tenían algunos textos, y terminaban y veían lo que pasaba en la escena y decían, esto es tal cual, es tal cual, esto es así, y lloraban. Se ponían a llorar y decían, tal cual, qué bueno que estén filmando esto. Se sentían todo el tiempo atravesadas por la historia que estábamos contando y se enteraban en la primera toma, la escena de lo que estábamos haciendo. Así que fue muy, muy emocionante el rodaje. ¿Cómo es estrenar una película en Argentina en 2025? ¿Y cómo es haber hecho una película? Lleva años igual hacer una película, esto lo debes haber empezado antes de la administración Milei seguramente. Sí. Pero bueno, ¿cómo es hacer cine en Argentina hoy? Lo filmamos el año pasado, fue una gran odisea, con el dólar frenado, con todo mal, tuvimos que reducir el rodaje, tuvimos que hacer cosas que no queríamos, pero tuvimos que adaptarnos un poco a la realidad. Y por otro lado, estrenar en esta época es una odisea. Estamos en un momento tremendo que no difiere mucho de la realidad de otros sectores productivos del país. El cine y el teatro y todas las artes están sufriendo una desfinanciación y un no cumplimiento de la ley, para variar, como este gobierno que no cumple la ley en ninguno de sus ámbitos. En particular, si hablamos de la industria de cine, ¿en qué no cumple la ley el gobierno? Hay una ley de cine que fue lo que hizo que desde el año 94 hasta hoy el cine argentino crezca de la manera que creció. Y el reparto del dinero que se recauda, que proviene de la propia actividad que hacemos, o sea, es un impuesto que proviene de nuestra actividad, se reparte está escrito en la ley, con la implementación, y desde el INCA lo que hacen es administrar ese dinero e implementar el sistema de cómo se cumplen los pasos para ir recibiendo el dinero, como en cualquier país del mundo, como pasa en Francia, como pasa en España, como pasa en Inglaterra, que no le envidiamos en nada nuestra ley de cine a ninguno de esos países, O sea, nuestra ley de cine es muy moderna. Lo que está sucediendo es que están frenando todo. Están frenando los llamados a los concursos, están frenando los llamados a la entrega de los subsidios, están frenando todo.
Entonces, de alguna manera lo que está sucediendo es que se desfinanció descaradamente y a propósito, yendo en contra de la propia industria, siendo en propia de lo que nosotros hacemos, tomando el dinero que se recauda. Hay un montón de dinero que no se entregó el año pasado, que no se entregó directamente, aduciendo de cuestiones técnicas y forzosas, un poco el mismo discurso que sucede en muchas otras áreas es el mismo que estamos viviendo nosotros en nuestra actividad. Y por otro lado, la existencia de las plataformas ha posibilitado que algunas películas se puedan hacer. En este caso nosotros podemos hacerlo gracias a eso. Esta película se acaba de estrenar en Netflix, pero es el caso excepcional dentro de todos los casos. Imagínate que nosotros, hasta cuando se dictó la ley en el año 94, esa ley se creó porque en Argentina en el año 93 habían hecho 3 películas y en el año 94 ninguna. Con la ley de cine llegamos a que en el año 2018 se estrenaron casi 200 películas argentinas. Entonces la ley funciona, existe. En el 2018 casi 200. ¿Este año? Este año no tengo el número. Tampoco tengo el número del año pasado, cuántas se estrenaron, pero tendríamos que ver este año y el que viene para ver en ese movimiento, porque el cine no es de un año a otro, sino que lleva 3, 4 años en el proceso. Vos recién dijiste una palabra clave que es a propósito. ¿Vos creés que esto no es por desconocimiento, sino por una convicción Sin de duda, atacar? Sin duda. ¿Y por qué? Porque en realidad yo creo que es, bueno, lo del Estado, destruir el Estado desde adentro, ¿no? El topo. Entonces ese topo lo que viene a hacer no es un inconsciente que no sabe nada de cine, que no lo saben también, no saben como la industria, solo es puro prejuicio, porque la verdad que te sentás a hablar con alguien y decís, a ver, contame qué es lo que pensás, y no tiene ningún tipo de argumento para decirlo, son solo prejuicios de lo que te hablan. No conocen nuestra industria, no saben el lugar que ocupamos en el mundo, no saben nada, pero sí vienen a destruirlo. Sí saben que lo tienen que desfinanciar, sí saben que lo tienen que cambiar. Entonces, de alguna manera, eso es lo que está pasando en este país. En todos los sistemas productivos del país se está destruyendo, no solo en el cultural, en todos los sistemas. Entonces, de alguna manera, llevándolo esto a la cultura, está pasando lo mismo. Y ahora, arrancar un proyecto nuevo en este contexto, ¿se hace o decís, bueno, no, ya está, me voy a otro lado? No sé. Se está esperando que salgan los concursos, dicen que se va a hacer, pero como no se paga a los jurados, nadie quiere, no hay jurados, aducen todos tecnicismos para no cumplir su trabajo. La verdad que son gente bastante ineficaz en el manejo de las estructuras, no conocen el Estado, básicamente vienen del sector privado, entienden que el privado es el bueno, cuando en realidad, si tomás como referente a Brasil, esto solo me alargo un poquito sobre el tema de Brasil. En Brasil, hasta hace 4 años, el sistema brasilero se financiaba desde los privados. ¿Quiénes decidían qué películas hacían? Los gerentes de marketing de una empresa. Entonces miraban el cine argentino y decían, no, porque las historias que ustedes cuentan, los guionistas que ustedes tienen, me decían cuando fuimos a estrenar Infancia Clandestina en el 2013 allá, yo le decía, no, lo que pasa es que no es los guionistas que tenemos, porque Infancia Clandestina está escrita yo lo escribí con un brasilero. El tema es que ustedes, quienes financian y deciden quiénes van a hacer en la película, son gente de marketing que no tiene una visión política y no entiende que el cine es un acervo cultural para contar sus propias historias. ¿Quién mejor para contar una historia de lo que nos pasa en Argentina que un argentino? Claro. Entonces, si no te das esa libertad, hablando de libertades, la libertad de creación, la libertad de elección, la libertad de mirar nuestra propia historia, si no hay ese lugar, quien va a venir es solamente una plataforma o un privado a decirte qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces ahí está la gran libertad que habíamos conseguido con nuestra ley de cine, que en este gobierno, que dice ser un gobierno de la libertad, va en contra de todos. Está muy claro, ¿no? Lamentablemente. Acordate, estamos hablando de La Mujer de la Fila. La Mujer de la Fila ya está disponible en Netflix desde hace unos días y bueno, y ahí se quedará para que la veamos. Ya está viendo un montón de gente, estamos ¿Eso, muy repercusiones? contentos. Sí, está número 1 ahora en Argentina, en Brasil está 3, en Chile está 2. ¿Y qué te dicen? Más allá de los números que sé que son en las buenísimos. redes, la verdad, estamos recibiendo un montón de mensajes de gente. Yo leo todo. La verdad que me emociona mucho lo que provocan las películas que hago y me encanta que la gente se anime a escribir
y la verdad que es muy fuerte. Sobre todo está pasando que muchas personas de clase media que tienen a sus familiares presos se están animando a hablar, básicamente porque la película también muestra una realidad que les rompe la vergüenza social de decir, che, yo también estoy en esta, no se enteró nadie más que la familia, no se enteran los familiares. Algo muy parecido a lo que pasa en la película. Bueno, está abriendo y está rompiendo prejuicios. Ahí estás viendo en el Zócalo el contacto de ACIFAD, ¿no? ACIFAD, que es exactamente Asociación Civil de Familiares. De familiares de personas privadas de su libertad, ¿no? Contacto @acifad.org. Si es tu caso o el caso de alguien en tu familia o algún amigo o amiga, ahí tenés el contacto para acercarte a la asociación. Y tienen un teléfono de emergencia, también es importante, está a las 24 horas, los 365 días del año. Tienen una red de otras asociaciones que cualquier problema que tenga un familiar, llaman ahí y le van a dar apoyo. Me dicen que estamos por poner al aire también en el Zócalo el teléfono. Quédate por el momento con esta cuenta, contacto @acifad.org, y de un momento a otro hacemos también público el teléfono de la asociación, este teléfono que te atiende 24 horas. Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Ahí está el número, 54911 28 27 97 61, el contacto de ACIFAD. Salimos del cine ahora para entrar en otro tema, aunque es un poquito cine de terror. Es medio una peli, ¿no? Sí, una peli de esa que decís, ¿qué va a pasar ahora? Qué miedo, te tapas un poco los ojos, pero hay que seguir viéndola. Exactamente, de que hablamos de las internas en el oficialismo, de las internas del PRO y también de Mauricio Macri. ¿En qué anda Mauricio Macri? Vamos a hablar un poco de todo esto con Ricardo Rajendorfer, es periodista, es escritor y lo tenemos contactado ahora mismo en forma remota. ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí te saludamos desde Bienvenidos al Tren. Un gusto estar hablando con ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo pensás que está Macri en este momento, en términos políticos? ¿Cómo pensás que se siente después del fin de semana que pasó? Bueno, pienso que no está pasando por sus mejores días, ¿no? En ese sentido, a mí me llamó la atención porque la semana pasada publiqué la nota que ahora ustedes tienen en pantalla. Que, Mauricio en su hora del adiós. Mauricio en su hora del adiós, sin suponer que su hora del adiós iba a llegar unos minutos después, porque una vez que salió publicada la nota, aparece en todos los diarios el anuncio de su festín de milanesas con Milei, y dije, pucha, me equivoqué, pero cuando Macri salió algo alicaído, entre alicaído y furioso de esas milanesas, comprendí que le había pegado, había acertado, ¿no? Y en ese sentido a veces me doy un poco de miedo, porque de algún modo esa cena, esas milanesas marcan el ocaso, marcan cinematográficamente incluso el ocaso de una carrera política. De una carrera política, por cierto, bastante particular, como suelen ser últimamente las carreras políticas en Argentina. Ricardo, no te quiero contradecir, pero me da la sensación de que varias veces dijimos es el fin de Macri y vuelve. ¿Cómo ves esto? ¿No crees que ahora puede volver a pasar? Mira, todos los finales pueden llegar a tener su eterno retorno, ¿no? Uno no sabe exactamente cómo va a ser el futuro. Desde luego que si nosotros hace un tiempo atrás hubiéramos tenido la bola de cristal y hubiésemos llegado a entrever el futuro que nos esperaba, que en realidad es este presente, no lo hubiéramos creído. En ese sentido, yo me pregunto últimamente por qué un tipo como yo, que generalmente escribe sobre policiales, o sea, sobre delincuenciales, como yo prefiero llamarlo, se ve
de algún modo obligado o de algún modo atraído por escribir sobre personajes que no forman estrictamente, no forman en el sentido literal de la palabra parte del mundo delincuencial, sino del mundo político. Y es de alguna manera porque la realidad, y específicamente la realidad política de este país, tiene sin duda una estructura de thriller. Ricardo, ahora, más allá del futuro político de Macri, incierto, carrera terminada, decís vos, Poli dice, bueno, volvió ya varias veces. ¿Qué pasa con su espacio político? ¿Qué pasa con el PRO? Macri, antes de ese encuentro de milanesas, sale a decir públicamente, en 2027 el PRO va a tener un candidato propio, pero mientras tanto vemos cómo el PRO se sigue desmigajando y no parece quedar mucho nadie más que Macri dentro del PRO. ¿Cómo ves ese escenario para el 2027? Mira, lo veo bastante oscuro. En ese sentido, yo creo que en la nota parafraseé, o mejor dicho, puse una frase de Durán Barba, que fue uno de sus grandes colaboradores y una de las personas que más lo conoce y que más lo hizo, o sea, que más lo moldeó. Y el tipo decía que, bueno, si Macri sigue así, el PRO, su espacio político va a terminar siendo un partidito de Barrio Norte, nada más. En ese sentido, la desintegración de la figura política de Macri es fruto de la desintegración de su espacio político. Eso, de algún modo, comenzó con el famoso pacto de Acasuso, en la cual él se creía, por llamarlo de alguna manera, el gran titiritero del momento, al haberle acercado a Milei, después de haber sido derrotado en la primera vuelta, el caudal de votos que había obtenido su candidata, Patricia Bullrich, la candidata del PRO, en esas elecciones, ¿no? Entonces, Macri fantaseaba con que de ese modo se había ganado un lugar o se había ganado el derecho, su derecho a la injerencia en el gobierno de Milei, si estamos todavía días antes del balotaje, ganara las elecciones, cuando en realidad esa fue su desintegración, o sea, fue una gran equivocación política de Macri, ¿no? Y esa gran equivocación política de Macri se suma, por decirlo de alguna manera, a otra gran equivocación de Macri, que es, yo diría, su carrera política en su conjunto, ¿no? Fracaso político en cierto sentido, porque por otra parte logró ciertos beneficios personales y ciertas ganancias y lograrse en determinado momento en una correlación de fuerzas que parecía favorable, ¿no? Pero son los vaivenes de una vida, en fin. Ricardo, a partir de esta tesis que decías, bueno, la desintegración política de su partido, ¿crees que le quedan muchos jugadores en la cancha para seguir? Porque, bueno, Bullrich era de las jugadoras con más poder, tenía Santilli, que también era un producto de él. Bueno, y ahora parece que cada vez está perdiendo más jugadores, por lo menos en lo visible, en lo que se ve expuesto políticamente. ¿Cómo lo ves en esa repartición de poder? Bueno, eso de que está perdiendo jugadores puede tomarse de dos maneras, ¿no? Pero le faltan jugadores, dirías. Le faltan jugadores. Pero fíjate vos la escena, imagínate la escena. Yo tengo el vicio de mirar todo de una manera, diríase, cinematográfica, pero Macri estaba masticando una milanesa justo cuando se entera que 6 legisladores del PRO se habían pasado a La Libertad Avanza, ¿no? De algún modo no fue nada auspicioso que 2 candidatos estrellas de La Libertad Avanza en estas últimas elecciones
fueron precisamente quienes integraron la fórmula presidencial de 2023, o sea, Patricia Bullrich y Luis Petri, ¿no? Santilli, Ritondo, o sea, se le están yendo todos, se le están yendo absolutamente todos. O sea, qué sé yo, tendría que fundar un nuevo partido con gente nueva, poner aviso en un diario y ponerse necesitan cuadros, etcétera, cuadros políticos, etcétera, 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 una excelente oportunidad, bla, 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 bla. Pero, no sé, como dicen en el barrio, si al pobre Macri le regalan un pato, se le ahoga. Ricardo, ¿qué pasa con Patricia Bullrich? Bueno, describías muy bien, fue su candidata presidencial, rápidamente pasó a La Libertad Avanza, bueno, ahora va a ser senadora, seguramente la jefa del bloque en el Senado por La Libertad Avanza, y ¿la ves como una dirigente que va a estar alineada con el proyecto de Javier Milei o que puede estar utilizando este proyecto como un trampolín para el proyecto propio? Mira, yo en el lugar de Macri no estaría tan tranquilo teniendo un alfil como Patricia Bullrich, ¿no? O sea, yo la estudié profundamente a Patricia Bullrich, incluso escribí un libro sobre Patricia Bullrich, y en ese sentido, desde luego que su rasgo más sobresaliente es sus cambios políticos, su evolución política o su involución política, depende de dónde lo mires, ¿no? Y eso a simple vista da la impresión de que se trata de una persona cambiante y no muy estable en los espacios que ocupa, ¿no? Y en ese sentido lo suyo yo lo describí como una sustitución escalonada de lealtades, ¿no? Y en ese sentido, esa sustitución escalonada de lealtades tiene un objetivo que persigue desde que ella tiene memoria, que es la acumulación de poder y siempre al lado del ganador de turno. Vuelvo a Macri un segundo. ¿Con quién se lleva peor, el presidente, la hermana o Caputo? Perdón, no te escuché bien. ¿Con quién se lleva peor Macri? ¿Con Karina, con Javier Milei o con Santiago Caputo? Mira, pienso que con Santiago Caputo no es que se trate mal, sino es el que menos, con el que menos se trata. Creo que Santiago Caputo no le da mucha pelota a Macri, ¿no? ¿Porque es el que tiene menos poder? No sé, pero digamos, es el más vivo de todos. Es el más vivo de todos y tal vez haya llegado a la conclusión de que no le sirve demasiado Macri, ¿no? Y por otra parte, a diferencia de lo que suponía Macri en aquel pacto de Acasuso, de que podría utilizar o que podría peor aún usar, hay una diferencia entre la palabra utilizar y usar, a Milei, Milei lo terminó usando a él, ¿no? En ese sentido, sabemos que, cerrando tu pregunta, Milei es Karina y Karina es Javier Milei. Más o menos esa es la relación que tiene Macri con todas estas tres personas. A propósito de los hermanos presidenciales, a Karina se la ha calificado de formas, bueno, muy duras, ¿no? Entiendo yo, tal vez, y esta sería la pregunta, ¿se la ha subestimado a Karina, que hoy aparece como la gran ganadora de la elección del 26 de octubre y claramente quien parece estar tomando las decisiones fuertes en el nuevo gabinete? Digo, porque quienes aparecen allí como empoderados son dirigentes cercanos a ella. Digo, ¿hay subestimación sobre Karina o las cosas salen de pedo? Mira, es difícil calibrar con exactitud si los sucesos políticos que están ocurriendo en este país actualmente, no solo desde la Casa Rosada, sino desde diversos ámbitos,
son fruto de un plan determinado o de muchos planes determinados o simplemente frutos del azar. En ese sentido yo pienso que la influencia y el poder que tiene esta mujer, que tal vez se la ha subestimado porque simplemente viene de la escuela de la pastelería, de la escuela de la repostería, está depositado en el enorme, no encuentro un sinónimo de esta palabra en este momento, de su enorme influencia que ejerce sobre Javier Milei, sobre el hermano. Pienso que ambos son parte de un mismo ser, ¿no? Es difícil realmente calibrar la capacidad de esta mujer, es realmente difícil calibrar el poder que tiene y, o sea, el poder que tiene es más asombroso que explicable, pero es un poder que de alguna manera da miedo por toda una serie de cuestiones que por otra parte están a ojos vista y de algún modo personajes como ella o como otros que anidan en Balcarce 50 y alrededores en este momento son parecidos a otros personajes, yo diría siniestros, que corresponden a épocas no tan lejanas. Por ejemplo, José López Rega, ¿no? Uno podía imaginar que ese astrólogo aficionado llegaría a tener tanto poder como el que tuvo en la década del 70, no. Acá sucede una cosa parecida, aunque ojo, digamos, López Rega era un asesino hecho y derecho y esta gente aún no lo es. Bueno, me parece un hermoso cierre. No quiero agregar nada más a lo que está diciéndonos Ricardo Rajendorfer. Te agradecemos mucho por estos minutos. Ricardo, un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes. Ha sido muy agradable charlar con ustedes. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Bien, vamos a hacer una pausa nosotros y vamos a continuar luego con más temas de conversación. Tal vez Valen nos hable un poquito de la posibilidad de que todos los billetes que tengamos en nuestra billetera, muchos o pocos, sean todos verdes y no necesariamente de 500 pesos. Sí, y no necesariamente vas a ganar tu salario en dólares, que ahí está la cuestión principal. Viene con un asterisco el asunto. Sí, viene con una letra chica. Bien, y además de eso estaremos hablando de las tarifas. Las tarifas que, no sé si lo notaste, pero este mes vinieron un poquito más gorditas. De eso hablaremos después de la pausa. Continuamos con Bienvenidos al Tren. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Romaniuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Muy bien, aquí estamos nuevamente. A ver, ¿qué hora tienen ustedes, chicas? Yo tengo... 21:36. 21:36, estamos en vivo aquí en Bravo TV y vamos a continuar ahora hablando de algunas de las novedades del mes. Empezó noviembre el sábado y noviembre vino con aumentos de tarifas, ¿Valen? Efectivamente, hoy se publicó en el boletín oficial algo que si ustedes leen tengan un poco de miedo. Corrección de precios relativos. Ya eso quiere decir, suena mal, suena a que viene un aumento y de esta forma autorizó al ENRE a hacer aumentos en la energía eléctrica del 3,5% para Edenor y del 3,6% para Edesur. Previamente, el mes pasado habían aumentado un 3,3% las tarifas de gas y además hay un dato más, que cambió la forma de medir las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes están acostumbrados a recibir usualmente la tarifa bimensual, es decir, de los últimos 2 meses en el gasto de la energía eléctrica de la luz. Bueno, ahora se va a corregir y esas tarifas van a ser mensuales, es decir, yo voy a pagar lo que consumí el mes anterior para, lo que dicen es evitar el desfasaje entre la facturación y el consumo de los usuarios. Bueno, todas malas noticias donde justamente, bueno, atentan contra este régimen estable entre en algunas comillas de inflación, porque ¿qué está pasando? Bueno, estamos en un régimen donde efectivamente aumentan los servicios a una velocidad aún mayor que los precios de los bienes, ¿no? De decir, lo que uno compra en el supermercado, así que, bueno, recae sobre un mayor peso en los hogares el pago de los servicios. Esto también viene acompañado de una pésima noticia para este día lunes que tiene que ver con el aumento también de las tarifas de los transportes, aumento del subte, aumenta el colectivo, bueno, todo un combo bastante explosivo para el mes de noviembre en materia de aumentos. Que nos lleva a preguntarnos, se preguntaría algún personaje del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, en línea tenemos a Osvaldo Bassano, que es el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿cómo va? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias por llamar. Soy director de ADU. Perdón, corrijo entonces, sacamos presidente, ponemos director. Bien, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿nos podés ayudar? Hasta hace unos meses era presidente. Ah, ok, perfecto. Bueno, igual podés ayudarnos o decirle al presidente si nos puede ayudar. Por supuesto que los puedo ayudar. Pasa que tengo otras actividades, que yo soy director de la Comisión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de tantas actividades. A esta edad ya no se puede. Claro, se entiende. Bueno, nada, situación muy delicada por lo que nos describía Valen, ¿no? Los aumentos de las tarifas, tanto del transporte como de los servicios públicos para este mes de noviembre. ¿Y qué escenario ves hacia adelante? Permítanme, por favor, hacer una explicación
lo más breve posible para que se entienda, porque no es así el aumento, es mucho mayor. Ok. Primero y principal, el grupo de empresas, tanto en luz como en gas, se dividen en 3 grupos: generadoras, transportadoras y distribuidoras. Las generadoras en energía eléctrica son las de fuel oil, a gas, hidroeléctricas, etc. En transporte son esos inmensos cables que ven por las rutas, a veces correr. Y de distribución, tanto en luz como en gas, son los que vienen a nuestro domicilio. Lo que ha salido es, digamos, los incrementos establecidos por audiencia pública que se establecen conforme el incremento de IPC, es decir, de inflacionario. Pero esto sería una parte del tema. La segunda parte del tema es que van a partir del mes próximo van a empezar a llegar las facturas que se tomen. Nosotros venimos pagando facturas mensuales, pero se toma una medición bimestral, es decir, cada 2 meses se mide el consumo. Ahora va a ser mensual la medición, es decir, se va a medir mensualmente y se va a cobrar mensualmente. La transición es el problema y ya venimos con inconvenientes tanto en Edesur, un poco menos en Edenor, de facturación, porque los muchachos parece que son rápidos con el lápiz y muy malos con la prestación de servicios. Pero ya lo tenemos los problemas y ahora va a haber más, porque muchos usuarios van a recibir facturas con algún desfasaje que le van a poder llegar a querer cobrar 2 facturas seguidas. Esto puede llegar a pasar. Pero el tercer problema, y que no se habla mucho, se desencadenó hace más de un mes de septiembre, con una modificación en generación. Expliquemos que la factura de luz y de gas que nos llega tiene el 43% del precio de generación. Tarifa es regulada, es transporte y distribución, pero ese 43% es libre, siempre fue libre, pero ahora aún más porque se dolarizó. ¿Y qué significa esto? Estos son los subsidios que nosotros teníamos. Se subsidiaba la generación de luz y de gas. ¿Qué ocurre ahora? Al liberarse el mercado de precios en forma absoluta, donde no va a intervenir más CAMESA ni en gas ni en luz, el mercado eléctrico termina siendo totalmente privado. El precio se va a poner en forma libre y va a significar un incremento también. ¿Para qué? Para aquellos con el tema del subsidio, para los que están en el grupo 1, que son los que le sacan totalmente el subsidio, el grupo 2, que son las tarifas sociales, y el grupo 3, que son las tarifas medias. Ahora, este tema se le va a sumar a la transición de la medición mensual, además de lo que es el tema del incremento por índice inflacionario. Nosotros calculamos que todo este combo puedes, inclusive por el consumo, porque cada usuario tiene un consumo determinado, no todos consumimos lo mismo, puede llegar a haber un incremento de entre 3 y el 11% en la factura de luz y de gas. Esto está atado a estos 3 ítems que le acabo de especificar y que podemos ir ampliando de acuerdo a lo que ustedes quieran consultar. Siguiendo lo que decías, Osvaldo, en el caso en el que hubiera eventualmente una disparada del valor del dólar, estos valores podrían ser mucho más altos, entonces. Por supuesto. Por eso, como todos ganamos en dólares, aquellos que van a gastar $1 millón o $400.000 tienen con qué pagar el aumento de los precios en tarifa. Esto es un chiste, un mal chiste, porque esto yo a todos los alumnos doy clase y les cuento lo mismo. En la década del 70 los ingleses utilizaban un dicho: o prendían una vela y comían, o no comían y pagaban la luz. Esto se llamó pobreza energética. En Europa, esto en la Comunidad Económica Europea se llama que no puede influenciar más del 10% hasta un 15%, luz, gas, agua y comunicaciones. Esto no puede, porque así está establecido en las normas de la Comunidad Económica Europea.
En Argentina, en algunos casos, ya sobrepasa el 35%. Entonces es muy grave. Aparte, otro de los temas que todos tienen que saber es que no pueden sobrepasar 350 kilowatts, porque ahí es donde van a recibir el golpe de FURCA, con referencia al incremento y la quita de subsidio. Y el otro tema son los 100 metros cúbicos en gas que también van a recibir. Por lo tanto, hay que tener mucha situación y mucho cuidado con el consumo. Ahora, ¿estas reformas son buenas para el usuario? No. Son todas en beneficio y ganancia de las empresas. Es decir, garantizarle más ganancias a las empresas. ¿Cuál es el tema? Y esto lo estoy repitiendo porque parece que no se comprende. Nosotros estamos pagando el megavatio, es decir, los valores básicos como el petróleo, como la nafta, a valores commodity internacional, no a valores de... Claro. Nosotros tenemos todo en la Patagonia, tendríamos que tener un valor básico, por ejemplo, del petróleo, del barril de petróleo de 30 a 35 dólares y pagamos 100, es decir, por eso pagamos la nafta que pagamos. Tendríamos que tener un megavatio de 20 dólares y estamos pagando 100 dólares, el megavatio, que es la medida de generación en mayorista. El gas tendríamos que tener una medida de 2,50 como mucho y estamos pagando hasta 7 dólares por el millón de BTU, que es la medida del gas. Entonces esto lo que genera es una distorsión muy grande, solamente ganancias, no hay mejora de prestación de servicio, hay irregularidades. Permítaseme explicar esto. Cuando les llega la factura, fíjense el medidor. Que la factura no tenga una E porque significa estimativo. Que la factura no tenga una R, que tenga la R bien clara porque es medida real, y tomen inmediatamente si la factura está como corresponde el medidor para evitar los inconvenientes. Y si hay algún problema con el tema de que le están cobrando de más porque ven que le están cobrando más que el mes anterior, que tuvieron muy buen consumo, hagan los reclamos tanto a la empresa prestadora comercial como a el ente de control, en luz el ENRE y en gas el Enargas. Osvaldo, puede hacerse todo en forma virtual. Osvaldo, justamente decías recién, bueno, ¿qué pasa con la calidad del servicio, no? Porque me aumenta la tarifa, pero la calidad no aumenta y empieza el calor y empiezan los cortes en la ciudad de Buenos Aires. Yo como usuaria vivo en un piso 6. Imagínate lo que es subir por escalera a un piso 6 cuando se me corta la luz y no me anda el ascensor. ¿Qué pasa de eso? ¿Qué capacidad tengo yo de reclamarle a la empresa que me cortaron la luz y que no tengo ascensor y que no puedo acceder a mi vivienda tan fácil como antes? Hay que hacer el reclamo a la empresa y al ente de control a la vez cada 3 horas para que de esa forma quede asentado el corte, porque cuando hacen esos famosos informes de que hay tantos usuarios sin luz, faltan el doble de usuarios generalmente, porque no todos los usuarios son tomados con el corte. Por eso se recomienda que si tienen un corte, baja tensión, suba de tensión, hagan la denuncia o al ENRE si es luz, y si tienen problema con el gas, al Enargas. Es muy importante, ¿por qué? Porque no está o no sale su barrio, su casa, que haya tenido algún problema de corte de energía o baja tensión o suba de tensión, y esto, si no lo solucionan, es ineterno. Las empresas, lamentablemente, no tienen un cuidado sobre este tema. Tengan en cuenta, vuelvo a recalcar el tema de los medidores, porque hemos encontrado serias irregularidades. Las empresas quieren modernizarse y ponen medidores nuevos y demás, y están creando inseguridad muy grande. Por lo tanto, tengan en cuenta esto. Corroboren, por ejemplo, cortando la luz de toda su casa, a ver si el medidor sigue funcionando, por si tienen alguna pérdida. Recuerden que del medidor, o sea, de su casa al medidor, a partir del medidor para afuera, con el medidor incluido, es de la empresa. Los cables internos son del consumidor, es responsabilidad del consumidor. Osvaldo, ¿estás viendo el comienzo de un proceso más perjudicial en los próximos meses para los usuarios en Argentina? ¿O esto es, bueno, un ajuste, una corrección y nos quedamos tranquilos? Hasta que no se modifiquen la ley de gas y la ley de energía, que datan de 1992, y no se tome conciencia de que el que paga es el consumidor,
no es que tengan que ganar plata a las empresas y que asimismo los consumidores somos los que pagamos las obras, porque también pasa eso. Nosotros hicimos el gasoducto, lo pagamos todos el gasoducto, lo hizo el Estado. Cuando lo hace el Estado lo estamos pagando todos. Entonces, cuando no se tome conciencia y los legisladores no modifiquen este sistema, es un sistema que únicamente garantiza que las empresas se queden en el país. Yo siempre digo lo mismo, desde el 2000, 2001, 2002, cuando hicimos las asociaciones, todo ese conflicto que hubo cuando cayó la ley de convertibilidad, hicimos varios juicios. A partir de ese momento siempre decimos lo mismo: si a las empresas de energía no les conviene estar en la Argentina, que se vayan. Nosotros no podemos pagar para mantener, disculpen la expresión, vagos, porque no podemos pagar más allá de lo que tenemos en ingresos. Usted imagínese que el 68% de la población no tiene un ingreso superior a 1.000.000, 1.200.000. De ahí para abajo, la mayoría no supera los 600, 700.000 y los jubilados que tienen 400 pesos. Entonces estamos frente a una situación de pobreza energética muy grande que necesitamos protección. Y concluyo su pregunta de que existe en este momento una baja cantidad de defensa del derecho de los consumidores, porque por más que se llenen la boca algunos funcionarios, lamentablemente han destruido el COPREC, permiten que la medicina aumente cualquier precio en forma libre, permiten que las tarjetas de crédito, que la gente está comprando alimentos, tenga intereses sobrenaturales, permiten que el agua tenga intereses que no tienen nada que ver con la realidad, que se le corte el agua a las personas. Ahora tratan de morigerar este tema prohibiendo los cortes de energía por esta transición a facturación mensual y anual, mensual y bimestral. Pero el problema es que la baja de defensa de los derechos del consumidor es pura y exclusivamente lo que nos pasa todos los días. Claro. Todos los días consumimos. Y si no podemos consumir, esto me parece que tiene que tomar nota el gobierno. Cuando las personas no podamos consumir, porque no podemos pagar más, lo que dice el 42, la protección económica del 42 de la Constitución, protección económica del consumidor, ahí van a empezar a sentir el quiebre de empresas como ya se siente porque no se consume. Entonces un país no funciona así. Lamentablemente los cronóticos parece que no comprendieron esto y bajan cada vez más los derechos de los consumidores, como si nosotros tuviéramos la obligación de mantener empresarios extranjeros y corporaciones extranjeras. No tenemos esa obligación. Pagar una factura como corresponde, sí, pero tener obligación de mantener estos tipos, no. Osvaldo, muchísimas gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo. Gracias por ayudarnos. Por favor, al contrario, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Muy bien, estamos sobre el final del programa. Nos quedan un par de minutos. En 2 minutitos nos podés contar si vamos a estar dolarizados o no, ¿Valen? Bueno, es la intención del Financial Times, que es una de las prensas británicas, pero también que sigue el presidente de Donald Trump. Hay una cuestión central que salió publicada este fin de semana en la cual, bueno, le preguntan a la administración del presidente norteamericano si está planeando dolarizar otros países. Y saben que ustedes, Argentina sería una gran idea para empezar a establecer planes de posibles dolarización, de convertibilidad de monedas. Lo que mostramos acá es un fragmento justamente de esta nota donde le preguntan al experto en dolarización que había sido consultado cuando se llevó la convertibilidad en la Argentina en la década de los 90, ¿qué pensaba sobre los modelos de países que podrían ser? Y decía, bueno, Argentina podría ser un gran caso. Países que hoy tienen su economía dolarizada: Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue. Bueno, para el presidente Donald Trump, Argentina debería estar en esa lista de países que tienen su economía dolarizada. ¿Qué pasa? Bueno, no se puede dolarizar si no hay dólares, básicamente. Claro. Algo que hoy, si Caputo abre el home banking del Banco Central, seguramente no vaya a encontrar, porque cada vez que necesitan dólares para pagar vencimientos le tienen que hacer un llamado a Scott Bessent y que le gire y le habilite la activación del swap.
pero principalmente hay un gran problema que tiene que ver con la cobertura de dólares, la cantidad de argentinos que están comprando dólares. Hoy los argentinos están comprando más dólares de los que entran por una entrada genuina como es el sector agroexportador, para que tomemos dimensión de lo que está sucediendo. Es imposible, además de que es inconstitucional, pensar en dolarizar una Argentina que no tiene dólares, básicamente, ¿no? Pero claramente lo que muestra esta movida de prensa mediática por parte del gobierno norteamericano es que hay un gran avance, hay una decisión efectiva de avanzar no solo en la intervención, en el salvataje de la economía de la Argentina, sino también en el diseño de la política monetaria, de la política cambiaria en este caso. Por eso, bueno, queda en evidencia esta especie de nuevo coloniaje que estamos teniendo con Estados Unidos, donde ya no solo nos prestan plata, sino que también nos sugieren qué medidas de política económica tendríamos que tomar. Tienen planes para nosotros. Tienen Evidentemente, planes para nosotros. Alguien en el mundo piensa en nosotros. Y no son buenos planes lo que nos esperan, sobre todo, ¿no? No son planes que nos tienen adentro, nos tienen más afuera que adentro, y esa es la gran preocupación que hoy debería tener el gobierno de Javier Milei. Hace unos meses le preguntaron de vuelta a Toto Caputo, che, ¿y la dolarización qué pasó? Hicimos una campaña diciendo que íbamos a dolarizar, que íbamos a prender fuego al Banco Central. Bueno, eran noticias de ayer. Era una broma, no era en serio. Nos tenemos que ir. Gracias por haber venido, gracias Valen, gracias Poli, la seguimos por supuesto, y a vos te decimos que esperes unos segundos nada más, porque voy a estar saludando a Pablo Caruso en instantes, porque comienza QR aquí en Bravo TV, de parte de Bienvenidos al Tren. Buenas noches. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor.
¿Qué tal? ¿Cómo Hola. andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Cosas que estás? pasan. Bien, muy bien, ¿Todo bien? Juan. Bien, ¿vos? Bien, Pablo, bien. ¿Sí? Todo bien, por ¿Qué suerte. tal el fin de semana? Muy bien, ¿el tuyo? Bueno, bien. Ya el lunes Bien. a esta hora, ya tenés lunes adentro, ya estábamos, Ya ¿no? estoy, si no, ya Sí. vengo a todo ritmo. Ahora no me frenás. No, Hasta el viernes no me olvidate. frenás. Ya casi que es, podés decir, martes, miércoles, viernes. Feliz Navidad, Juan. Estamos ahí nomás, ¿eh? Sí. Cuando te quieras acordar, Sí. estás colgando las borlas. ¿O no? Así es. ¿En qué estaremos pensando y con quién compartiendo, además, ¿no? En ese Sí, momento. exactamente. Bueno, veo que tenés cosas entre manos. Sí, porque Va a esto- funcionar, Juan, Sí, eso. efectivamente, porque no es inalámbrico. Esto Claro, tiene, no, o sea, por supuesto. hay todo un cableado muy Pero sofisticado vos- que es el que genera esta artística tan linda que ves. Asegurás que no se va a cortar la luz como hizo la No. mamá de Ford. No, porque se cortaría si yo desenchufara, pero voy a enchufar. Ok, En todo perfecto. caso puedo provocar una explosión. Bueno. Pero va a ser una explosión de rating, ¿entendés? ¿La querés? Sí, claro. Mirá, ¿eh? Ah, no. Y además musicalizado es una cosa increíble. Qué lleno de magia estás. Luz y sonido. Llenos de vida, llenos de magia. Muy Espectáculo bien. de luz y sonido. Sí, muy bien. Como el que se dio en la Casa Rosada, ¿o no? Sí, efectivamente, que también estaba musicalizado, ¿no? O sea que tengo la pregunta, ¿la música estaba sonando en el momento en que se iba saludando o eso es un agregado posterior? Yo creo que sería mucho. Para mí que se la pusieron al video, no es que estaba por entrar el Jau a la sala y dije, dale play, y pusieron James Brown. Tengo No, me la parece que no. recontra duda, porque todo lo que vamos a ver ahora, que ya se vio mucho durante el día, pero es el análisis del pase entre Bienvenidos al Tren y QR. Imagínatelo en silencio, un salón tan grande, tan espacioso, de techo tan alto. Es más raro todavía. Genera incomodidad, sí. Sí, A ver, bueno, vamos a verlo. Dale. No me doy cuenta que tiene en el cuello el presidente, que está todo de blanco, ¿tiene corbata blanca o qué tiene? Tiene... No sé bien qué es lo que... Hay algo raro en su vestuario, no es lo habitual. Sí. Puede ser. Claro, Ay, es medio justo. en un caso así como... El festejo con Petri, o sea, no se sabe qué están festejando con Petri, viste que pegan saltitos. Lo de Petri es muy fuerte, es como muy entusiasta, es muy entusiasta. Este es el abrazo que para mí deberíamos... El abrazo con Santiago Caputo, porque ahí parece que se dicen algo cosas. le dice. ¿no? Santiago Claro. Caputo es muy de decir cosas al oído, ¿no? Claro, le gusta mucho el sotoboche. Exactamente, sí, es parte de su perfil. Le dice a Santilli, bienvenido, le dice a Santilli. Al ¿no? Colo, En realidad, el director bienvenido. Carrera será que es medio como una suerte. Tengo dos... ¿Sabés a qué me da? ¿A qué me remite Ya sé lo que vas a decir. el saludo? ¿Sí lo sabés? Lo escribiría para después mostrártelo porque estoy seguro que vas a decir. Feliz domingo. Sí, señor. El cofre de la felicidad. Silvio Soldán. Abrimos el cofre. Ah, pero tiene un babero puesto el presidente realmente. No ¿eh? seas así, ¿No? no. Porque es algo raro lo que tiene. Fíjate, Sí. está raro ese cuello. O estaba Hay en algo raro en el... O estaba en la sala del odontólogo y se levantó sin sacarse puede ser, se olvidó Sí. el asunto. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que están festejando acá, no? Eso. Una renovación de gabinete, la elección. Sí, vos es que sí, está bien lo que hace Hamilton. Si le pusiéramos a eso la música de... Se van a Bariloche. Silvio, se van a Bariloche. Petri y Milei se van a Sí. Bariloche. Sí. Está muy bien. Y Karina, que va por atrás, también cumpliendo con los saludos, ¿no? Claro, no se llega a ver, es Acá. interesante, qué tan efusiva es Karina con los distintos saludos, si mantiene la misma efusividad que su hermano Sí. o si tiene una efusividad diversa con respecto a la efusividad del hermano. A mí me ¿entendés? llamó la atención el doble beso a Martín Menem. Hay Beso uno en cada en mejilla. una mejilla y en otra mejilla. Estilo francés. Sí, ¿Brasilero? también puede ser. Ninguno de los dos creo que lo es, ¿no? Pero bueno, ahí está, con Martín Menem, finalmente. Bueno. Abrazo sentido, perdón. ¿Te acordás del no abrazo con Martín Menem después de aquella elección Tenés razón. sobre un escenario? Sí. La frialdad, Sí. cambios del presidente, porque también lo tuvimos frío con Jorge Macri y Sí. abrazándolo muy fuerte el otro día, el día de la reunión de los gobernadores. Tenés razón. ¿no? Sí, es cierto, lo cual quiere decir que esta escena es la escena del momento. Tal que cual. puede haber cosas que efectivamente lo modifiquen. Está abracero, es un momento abracero del presidente. Es un momento de necesidad corporal, ¿no? Porque evidentemente está celebrando varias cosas que ahora vamos a charlar, por lo menos en los criterios del propio gobierno le están saliendo, no sé si de acuerdo al plan, ¿no? Me parece que de hecho no, este es un nuevo gobierno, es una nueva etapa.
pero celebrando ese nuevo aire en función de lo que viene y probablemente un 2026 más parecido al 2024 en cuanto a distintos apoyos sobre sus iniciativas, ¿no? Salvo que, bueno, está el deterioro de la vida cotidiana de la gente, que hay que ver eso cómo juega. Las sorpresitas que siempre pueden llegar en este ¿Por ISPA? dónde vendrá la chispa que rompe un poco el clima de I feel good?